20:53 en toda la República Argentina y hoy te quiero contar una historia que verdaderamente me llegó al corazón. Y trata de un joven que tiene una relación con su padre que es bastante tirante, un poquito conflictiva. Son personas que pensaban muy diferente, de campo. El padre tenía una granja, él estaba allí con los animales, tenía tierras. Y la verdad es que cuando dialogaban parecía que había algo que estaba roto. No tenía mucha afinidad. El hijo pensaba que el padre era un poco anticuado en ciertas cosas. No veía que tuviese un futuro ahí en el campo, en la granja. Realmente él buscaba la ciudad. Entonces era como que había una cierta diferencias entre el hijo y el padre. Bueno, llegó un día en que el hijo se cansó. Se cansó de esta convivencia y enojado con el padre por distintas actitudes que no le gustaron, según su propia forma de ver o de pensar, decidió marcharse, decidió irse. Resulta que de esa granja donde vivían estaba cerca de una estación de tren. Así que hizo las valijas y enojado con el padre, no se despidió. Se fue a la estación de tren y se tomó el tren rumbo a la ciudad porque él quería buscar un porvenir mejor, pero sobre todo distanciado del papá. Bueno, recorrió una ciudad, después se fue a otra, fue buscando ahí un poco su rumbo y lo cierto es que se juntó con unos amigos, una cierta pandilla, que primero le dieron a probar cigarrillo y después empezó con cosas ya más fuertes y probó la marihuana y le dieron crack y le dieron cocaína y este joven se empezó a volver adicto a las drogas. Con que un día empezó a delinquir, la policía le perseguía por distintas lugares, distintos barrios. Así que él medio que vivía corriendo, buscando refugiarse, con gente que no le llevaba por una buena vida, y su adicción a las drogas fue cada vez mayor. A todo esto nunca pensó en su papá, sino que él estaba abocado a que él iba a encontrar su futuro. Pero lo cierto es que no llegaba a lo que buscaba. Y fue tal su adicción que terminó ya inyectándose, ¿no?, en las venas directamente, porque cada vez necesitaba más. Y se encontró en un momento siendo ya un delincuente, con el tiempo. Se encontró adicto, se encontró mal, se encontró viviendo realmente en la escasez, en la necesidad extrema. Y un día como que él recapacita y dice, me gustaría volver a la granja donde está mi viejo. Y empezó a valorarlo al padre, cuando no lo tenía, cuando ya hacía tiempo lo extrañaba. Pero con que se había ido peleado con el padre, se había ido sin saludarlo, nunca le había escrito nada, él pensaba que el padre lo iba a rechazar y tenía la certeza de que no podía volver porque el padre lo iba a rechazar, más allá de que además tenía una relación tirante. El padre era más bien estricto, era más bien exigente. Pero en la condición en la que estaba, dijo, yo no puedo seguir así. Así que se le ocurre escribirle una carta. Dice, voy a escribirle una carta a mi papá, le voy a contar mi condición y voy a proponerle algo. Así que se pone a escribir. Y le dice, papá, la verdad es que en el momento actual de donde te estoy escribiendo esta carta, estoy viviendo un verdadero infierno. Estoy muy mal, estoy muy delgado, estoy padeciendo. Y ahora me doy cuenta lo mucho que tenía cuando estábamos juntos. La verdad que estoy extrañando, no encuentro la salida en el lugar donde estoy. Y te escribo porque tengo miedo de que si voy me vuelvas a rechazar. Así que te voy a pedir que me des una señal. Yo, en mi estado de necesidad, me voy a tomar el tren igual.
pero te voy a pedir de que si vos realmente querés que yo me baje, me pongas un pañuelo colgado de un árbol, de esos árboles que están a la entrada de la casa, y yo lo voy a ver desde el tren y voy a saber que vos me vas a recibir, porque yo no quiero pasar un momento feo. Y si no veo ese pañuelo en el árbol, voy a seguir y voy a buscar otra ciudad y otro lugar donde vivir. Así que envió la carta y dejó esperar una semana para ver que el padre recibiera la carta. Y después de 10 días se tomó el tren y fue rumbo a la granja. Se sentó en el vagón que estaba en la ventana dando para el lado donde estaba ese campo, esa propiedad que el papá tenía. Y viajando le agarró mucho miedo y ansiedad. Y pensaba qué iba a pasar con él. Así que llegó el momento y cuando estaba ya cerca del lugar miró a ver si encontraba algún pañuelo. Y vio que el primer árbol que estaba más cerca de lo que era la estación de trenes, que estaba muy cerquita de la casa, tenía un pañuelo, más bien un trapo grande, que estaba rodeando el tronco del árbol. Así que cuando vio eso, se esperanzó. Pero el tren seguía avanzando y esta gente tenía muchos campos, así que ve que más adelante había otro árbol. Y en ese otro árbol vuelve a encontrar otro trapo blanco que estaba sujeto al tronco del árbol. Pasaron como unos 50 metros más y hay un tercer árbol que también tenía un trapo agarrado de una de sus ramas. El muchacho empezó a emocionarse y de pronto ve una arbolada llena de trapos blancos y se bajó. Cuando se bajó, se encuentra que el padre lo estaba esperando. Así que va, se acerca, lo abraza, lloran juntos y le dice: papá, la verdad que me da tanto cariño, yo te pido perdón por haber sido rebelde y por haberme ido sin despedirme y porque todo este tiempo nunca te di señales de vida. Te quiero, papá, perdóname. Y el padre simplemente lo abrazó y no le dijo nada, porque con todo lo que había, los trapos que había colgado de los árboles, estaba claro que lo estaba esperando. Te cuento esta historia porque es la historia de la humanidad, la historia de la vida. Es mi historia, es la historia tuya. Porque todos nos alejamos del Padre. A distintas edades, a veces de nacimiento, no nos dimos cuenta. Y hemos estado enemistados con Dios. Y yo sé que hay alguien que se está preguntando: ¿será que Dios me podrá perdonar a mí? Este chico había llegado bajo, a vivir en la calle, a delinquir, inyectarse drogas, tomar pastillas de crack. Había sido lo peor para él, estaba flaco. Dice: ¿me recibirá mi padre después de que me fui sin siquiera saludarlo? De lo que no es señales de vida, de que estoy tan distanciado de él. Y yo quiero decirte que no hay nada que hayas hecho que Dios no pueda perdonar. Si simplemente y sinceramente confesás a Él tus pecados y te arrepentís de todo corazón. Porque hay alguien que dio su vida por vos hace muchos años en la cruz del Calvario, pero todavía su sangre sigue estando tan fresca como aquel día. Tenés un papá que está con los brazos abiertos y te está esperando otra vez para volverte a recibir. Por eso, si hoy a la mañana te preguntaste y te dijiste: ¿me podrá perdonar Dios? Yo que lo conocía y me alejé, yo que sabía las escrituras y hice las cosas mal, yo que no soy un ejemplo para nadie cuando quizás tendría que haber sido mucha mejor persona de lo que fui. Y la erré y me fui. ¿Y a cuánta gente le hice daño y lastimé? ¿Tendré perdón yo de Dios?
¿podrá Dios borrar mis pecados? Y yo te digo, sí, no hay pecado que Dios no pueda perdonar ni pueda borrar. Pero Él está con los brazos abiertos en esta hora, acá en Palabra Abierta, o cuando escuches este mensaje, para que simplemente vuelvas, retornes, regreses a los brazos de tu Padre, que todo este tiempo te ha estado esperando. Y que Él no colgó un trapo de un árbol blanco, sino que Él se colgó a una cruz, donde derramó por 6 horas su sangre, para perdonar todas tus ofensas y las mías también. Porque todos necesitamos la reconciliación. Y aquellos que venimos a Dios tenemos esperanza de una vida eterna. Más allá de que ninguno de nosotros lo merecemos, ni jamás lo vamos a merecer, porque es un regalo, porque es por gracia. El perdón de Dios es por gracia. Así que aferrate de Él y tomate el tren que te lleva de vuelta a la casa de tu Padre. Acá, en Luro 3426, todos los domingos, a la mañana y a la tarde, te estamos esperando.